Lisa, creo que ya podemos ir comenzando. Pues antes Listo. de que empieces, me gustaría darle la bienvenida a todos los participantes que están conectados hoy con nosotros. Desde Libre Lunar también queremos invitarlos a los demás eventos que estamos desarrollando en el marco del encuentro con La Guajira, Arañas, Sapos y Sueños. Pueden consultar la programación y los eventos por venir, que son 2 noches de la palabra y 2 conciertos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y en nuestra página web. Y pues no siento más, ya le cedo la palabra a Lisa para que comience con su taller. ¿Cómo están? Bienvenidos. Veo que hay muchas personas que están repitiendo taller de IDAR. Bienvenidos. Entonces, este es un taller que desde Libre Lunar se organizó para hacer un taller presencial en Riohacha. Y por temas del coronavirus nos tocó pasarlo a que fuera un taller virtual, lo cual es un poco una lástima. Pero pues bueno, menos mal lo pudimos organizar. La idea acá es, tenemos 3 clases, como les dije. La idea es un poco que tengan una primera aproximación a la ilustración botánica. Por el hecho de ser virtual, vamos a trabajar en dibujo en blanco y negro y dibujo en color, porque la acuarela pues, es muy difícil de enseñar de manera virtual. Me presento para los que no me conocen aún. Mi nombre es Lisa, yo soy artista, soy historiadora del arte y me especialicé en ilustración botánica. Estudié 2 años de ilustración botánica, volví al país hace 3 años y desde que volví me he dedicado a trabajar únicamente en esto, de manera independiente, he hecho varias publicaciones, he dictado clases, he trabajado en distintos proyectos, en doy clases como en páramos y en bosques, también me gusta mucho salir a campo, trabajo con Colciencias, con el Instituto Humboldt, y con Libre Lunar ya llevo 2 años largos, casi 2 años y medio, dando clases, me gusta mucho. Entonces, pues nada, no sé si tienen preguntas, la idea acá es, yo sé que el curso virtual se vuelve un poco impersonal, entonces la idea también es que me pregunten, que me interrumpan, para eso estoy acá, ¿sí? Si voy muy rápido, si voy muy despacio, si no están entendiendo, o si quieren saber cualquier cosa sobre ilustración botánica, sobre flora, sobre mi trabajo, sobre Libre Lunar, en fin, ¿sí? Entonces, el contenido de la clase se divide pues, en los tres sesiones que vamos a tener. La primera es esta, mañana es en el mismo horario y el domingo es de 11 a 1. Hoy les voy a hacer una introducción, una presentación súper breve, como para que entiendan qué es la ilustración botánica, para qué sirve, y una pequeña introducción al dibujo de plantas. Mañana vamos a hablar un poquito más de biodiversidad y vamos a hablar de perspectiva también. Y el domingo les voy a enseñar cómo hacer color, lápices de color. Entonces ahí veo que hay varias, San Adrián, hay varias personas que tomaron un curso conmigo hace que terminamos la semana pasada. Se van a repetir un poco los temas, pero igual es buena práctica. Entonces, alguien está diciendo que no tiene la imagen, lo voy a mandar por acá. Un momento, que esto yo no lo miro también. Si alguien más no tiene la imagen, puede dejarme su correo en el chat y yo se la reenvío nuevamente ya mismo. Ahí la estoy mandando igual, Sara, al chat, el archivo. Bueno, Ah, vale. entonces, empecemos. Voy a compartir pantalla. No me estás dejando compartir pantalla, Sara. ¿Me puedes activar, por favor? Sí, dame un segundo. Ya deberías poder compartir pantalla. Listo, entonces como les dije, vamos a hacer, les voy a hacer una presentación súper corta de
sobre la ilustración botánica, porque no, la ilustración botánica no es simplemente dibujar plantas, sino que es un oficio que lleva existiendo muchos, muchos siglos y es un oficio que siempre ha estado amarrado a la ciencia. Entonces, en un principio estuvo amarrado a la ciencia por el simple hecho de que tocaba saber identificar las plantas para utilizarlas de manera medicinal. Entonces, era importante hacer dibujos de las plantas y descripciones para saber cuáles eran venenosas, cuáles eran curativas, etcétera. Y esto, digamos que ha ido cambiando en el tiempo, pero hoy en día se sigue haciendo ilustración botánica para los biólogos, para los botánicos, para la ciencia. Y en la actualidad hay como una rama extra que es la ilustración botánica para la difusión de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, vamos a hacer una campaña de conservación del loro oreje amarillo, entonces vamos a hacer unas ilustraciones de la palma de cera, vamos a hacer unas ilustraciones de los loros, de los tipos de loros, y esto digamos que va a ilustrar esta campaña, por ejemplo, etcétera. Entonces hay como otros usos, digamos, más pedagógicos de la ilustración botánica hoy en día, que también son muy interesantes de explorar. Como les decía, la ilustración botánica no es únicamente dibujo de plantas y de flores y de hojas, ¿sí? Y hay como dos ramas. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, se oye bien. Hay como dos ramas en la ilustración, como en la pintura de la naturaleza, en la historia del arte. Por un lado, es muy no común y muy antiguo el uso de las plantas para decorar, ¿no? Como ahí les puse un ejemplo a la izquierda, ¿sí? Y el otro uso, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, es la ilustración de plantas para la ciencia, como les contaba, ¿sí? Entonces, por un lado están todas estas vasijas, murales, que se ve incluso, por ejemplo, en culturas precolombinas, obviamente esos son ejemplos como de Grecia y tal, pero se ve mucho también en el arte anterior a la conquista, en las culturas de acá de América también. Las plantas en algunos casos decoraban, en otros casos tenían un tema muy simbólico, y en Europa empiezan a salir, a nacer los herbarios medicinales, ¿sí? Que eran estos libros donde se describían las plantas con un texto y las acompañaba una ilustración, ¿sí? Y fíjense que son imágenes, estos son del siglo XIX, estas de que les puse acá son del siglo I, estos son siglo XIX, y fíjense que por un lado está una planta que yo quiero identificar, entonces pongo la rama, pongo todos los detalles, etcétera, y por el otro lado está una planta que sí puede estar dibujada de manera perfecta, pero el interés de la persona cuando dibujó esta planta no es describirla, sino simplemente decorarla, ¿no? Y empieza a haber un desarrollo muy grande de esta ilustración en el Renacimiento, ¿sí? En el siglo XIV, XV, XVI, ¿sí? Y se empieza a estudiar mucho más de cerca la naturaleza, ¿no? Entonces pasa a una imagen mucho más realista, más que realista, más naturalista, más cercana a la naturaleza, y empieza a haber un interés como por estudiar la naturaleza de una manera más detallada. Estos son ejemplos de Alberto Durero y de Leonardo da Vinci, que son dos artistas. Durero es flamenco y da Vinci es de Italia, del Renacimiento. Y luego llega en el siglo XVIII, Europa está obsesionado por clasificar absolutamente todo. En ese momento hay muchas colonias también. Acá están los españoles, los ingleses están ya en varios lugares, los franceses, los portugueses, en fin, los europeos están por todas partes y tienen como esta obsesión con clasificar todo. Entonces es un siglo donde nace la enciclopedia, por ejemplo, que es como este libro donde describen todo. Nacen estos espacios como el que les puse acá arriba la foto, que son los gabinetes de curiosidades, que son eh, cuartos donde tenían colecciones de cosas extrañas que traían de las colonias. Entonces ahí había conchas, piedras, flores, animales disecados, pedazos de ruinas, en fin. Esto es como antes de que existiera el museo existían estos espacios, ¿no? Y dentro de todo este como auge del conocimiento científico que hay en Europa, que digamos es algo que
ha afectado la historia del mundo muy fuertemente desde ese entonces hasta hoy, aparece esta figura muy importante que se llama Carlos Linneo, que él básicamente es el que se inventa el sistema de clasificación de las plantas. ¿Sí? Entonces no sé si alguno de ustedes ha tenido contacto con botánicos o con biólogos que ellos todo el tiempo, por ejemplo, hablan en latín, uno les pregunta, ay, ¿qué es esto? Y le responden un nombre en latín, y esto es todo ese sistema que propuso Linneo hace 270 años, en el que dice las plantas tienen como un orden, un árbol genealógico, y yo los puedo clasificar, que obviamente hoy en día eso se hace con exámenes de ADN que le hacen a las plantas, pero digamos que él simplemente miraba y decía, ah, esta planta tiene 6 pétalos, esta también, y además esta tiene el ovario así, esta también, entonces seguro estas son de la misma familia, ¿sí? Entonces él las empieza como a organizar. Y también se inventa como una manera de nombrarlas, eso es lo que yo decía cuando les decía que las del latín. Antes los nombres de las plantas eran muy largos y eran muy descriptivos. Entonces, por ejemplo, este, que es una flor de magnolio, que acá en Bogotá hay varios árboles de estos, no es un árbol nativo, es un árbol europeo. Se llamaba, sí, se llamaba magnolia muy grande, con hoja de laurel, una hoja blanca enorme, etc. Sí, era un nombre muy, muy largo, y con el sistema de lineado se empieza a simplificar también los nombres, ¿no? Entonces esto también genera una relación en las colonias muy fuertes, de decir, yo voy a la colonia, eh, recojo todas estas plantas, las nombro y ya digamos que las vuelvo mías, ¿no? Entonces también es como una actitud muy europea, muy colonialista alrededor de la ciencia y la botánica, que pues marcó mucho el siglo XIX, sobre XVIII y XIX, y que sigue siendo un poquito el orden que rige hoy. Acá en Colombia obviamente está la expedición botánica de José Celestino Mutis, que es un referente súper importante para los que no lo conocen muy bien, investiguenlo, porque digamos que Mutis hizo 6.500 ilustraciones de plantas, entonces pues es un referente muy importante como para, así sea solo para mirarlo, son lindísimas, eh, y fue como la empresa más grande que hubo de ilustración botánica acá en Colombia, y fíjense que había varios estilos, porque eran muchos artistas, él tenía fundó una escuela donde él entrenaba a los artistas y los ponía a pintar. Él no pintaba, ninguna de estas ilustraciones las hizo José Celestino Mutis, sino que él tenía una escuela en Mariquita y luego se trasladaron aquí a Santa Fe. Y ahí él tenía a sus estudiantes y les enseñaba a dibujar, y les enseñaba a pintar y él hacía los textos. Entonces, obviamente hay distintas manos de distintos artistas que tienen diferentes estilos, ¿no? Pero fíjense que todos estos ejemplos que les he mostrado, todo esto, a pesar de que son de siglos distintos, de artistas distintos, continentes distintos, tienen como esta idea de la planta muy descriptiva, ¿no? Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta. Después voy a poner también algunos ejemplos del siglo, finales del siglo XX y siglo XXI, porque la pregunta que yo siempre recibo es como, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué no toma fotos? ¿No? Entonces digamos que ahí, primero es una ciencia que es, un oficio, perdón, que sigue súper vigente, y hay unas cosas increíbles que se hacen hoy en día. Y uno no toma foto, ¿por qué? Porque uno tiene uno describe la planta de una manera muy particular. Las plantas florecen en cierta época, frutecen en otra época, tienen un ciclo de vida que puede durar mucho tiempo, ¿sí? En países donde hay estaciones, este ciclo pues siempre dura un año, pero acá, por ejemplo, puede pasar que pasan 2, 3 años y un árbol no florece, o que a veces florecen 2 veces en un año, depende un poco como del contexto en el que esté la planta. Pero entonces uno como ilustrador recolecta toda esa información y lo pone en una sola ilustración. ¿Mm? Esto son acuarelas, todas estas, esto es acuarela, esto es tinta, esto es acuarela, esto es acuarela. ¿Mm? Entonces también fíjense, hay una cosa muy interesante que hoy en día los artistas, los ilustradores botánicos no necesariamente hacen ilustraciones así súper científicas, con escala, con descripción de absolutamente todo, sino que también uno puede irse un poco a un lado más artístico, ¿no? Digamos que acá la idea es, yo les voy a dar unas herramientas básicas y la idea es que eso lo usen como les interese. Entonces, para hacer ilustración botánica, en vez de hacer pintura de flores, hay que tener en cuenta dos cosas. Hay que ser súper preciso,
y hay que tener en cuenta la idea de totalidad, ¿sí? Cuando no es preciso, uno tiene que mirar muy bien cómo es la planta, no inventarse cosas, ¿no? Las proporciones que hay en las partes, si la flor es muy chiquita y la hoja es muy grande, dibujarla de ese tamaño y no poner una flor gigante, etcétera. Las texturas, si las plantas tienen pelos o no, si son brillantes o no, y los colores, que eso lo vamos a ver el domingo. Y lo otro es la idea de totalidad, ¿sí? Entonces, hay que poner la mayor cantidad de información que puedan. Acá les tengo unos ejemplos. Entonces, fíjense aquí hay muchísima información. Esto se llama el hábito, que es como la rama que muestra cómo crece la planta, cómo se organizan las hojas, dónde nacen las flores, etc. Acá están todas las disecciones de la flor, ¿sí? La parte masculina, la parte femenina no la veo, acá la parte femenina, y acá están todas las disecciones de la semilla y del fruto, ¿no? Entonces hay un montón de información ahí. Lo mismo acá, ¿sí? Entonces fíjense el hábito, aquí no entiende que esta es una mata que cuelga, parte masculina, parte masculina, parte femenina, la flor partida, la flor de frente. Les voy a mostrar más adelante cómo cortar flores, por si a alguno le interesa, para mirarlas un poquito por dentro y hacerles una micro clase de botánica, si nos alcanza el tiempo. Esta, si se fijan, en la misma planta, es una que yo hice para el Instituto Humboldt. ¿Mm? Esta es en tinta y esta es en color. La de tinta tiene muchos más detalles, tiene escalas, tiene vistas microscópicas, es una cosa mucho más científica, ¿no? Pero digamos que es como dos estilos de ilustración. Eso era ahí como un pequeño abrebocas para, para que supieran un poquito que estamos hablando. Les voy a pasar esta presentación súper rápido para que me entiendan. Igual, todo lo que vamos a ver en esta presentación, yo se los voy a mostrar mientras dibujamos. Bueno, entonces si no entienden algo, me preguntan ahora. ¿Cómo se hace el dibujo botánico? Si ustedes se fijan, esta planta tiene una hoja hecha solo con línea y por el otro lado una hoja hecha con luces y sombras y mucho más detalle, ¿no? A esto acá a la izquierda se le llama dibujo lineal y a esto acá a la derecha se le llama dibujo tonal, ¿sí? Aquí solo línea, aquí hay solo tonos. Acá hay tonos oscuros, tonos claros. El dibujo lineal es mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más fácil de hacer, y nos da el tamaño, nos da la forma y nos da las proporciones de las cosas, ¿sí? El dibujo tonal es mucho más detallado, es muy demorado y nos añade otra información que son los volúmenes, ¿no? Y las texturas, ¿sí? Uno puede saber si esa hoja es lisa o no es lisa, si es brillante o no, etc. Vamos a empezar por acá, por el dibujo lineal. Importante para los que no tengan mucha experiencia en dibujo, que entiendan que uno con el grafito, que es el lápiz mirado, digamos el lápiz de mina gris, puede hacer o línea o sombra, ¿sí? Es decir, uno puede hacer un dibujo así o un dibujo así. Y que lo que hay que entender muy bien para que les quede bien es este concepto del valor tonal. Y ahí voy a insistir muchísimo porque es como el gran secreto de un buen dibujo, es entender qué es el valor tonal y cómo usarlo. Entonces, cuando uno hace línea, el valor tonal es esto que les puse acá, no sé si lo alcanzan a notar, que esta es una misma línea, que acá es más oscura, se vuelve más clara, es más oscura, más clara. O acá, si se fijan en este pequeño círculo, la parte de abajo es más oscura, la de arriba es más clara, acá también va oscuro, claro, oscuro, claro. Esto simplemente es jugar con la presión de la línea sobre el papel, y ahí mismo nos empieza a dar una sensación de sombra-luz, ¿no? Y cuando uno hace dibujo tonal, el valor tonal pues va de lo más oscuro a lo más claro y hay, digamos, infinitos grises entre el negro y el blanco. ¿Sí? Entonces es saber jugar con esas transiciones, ¿sí? Que van de la sombra a la luz. Acá les puse ejemplos, estos son dibujos con la línea hecha toda con la misma fuerza, ¿sí? Y uno tiende a dibujar muy así cuando empieza. Y esto ya fíjense que es una cosa muy, muy, muy simple de hacer y cambia muchísimo, ¿sí? Acá digamos que ya hay zonas donde hay más presión y zonas donde hay menos presión. Esto ya lo vamos a mirar con calma, pero les recomiendo que eviten hacer la línea peluda, es decir, la línea como de a poquitos, y que traten de conectar muy bien como su cerebro con su cuerpo, ¿sí? Entonces entiendan, yo creo que es muy importante entender el dibujo, independientemente que dibujen plantas o que dibujen otra cosa, es que tiene que haber una conexión muy profunda entre lo que uno está pensando, lo que uno está viendo y lo que está haciendo la mano, ¿sí?
Entonces, y no es una cosa solamente de los dedos, es una cosa también de la muñeca, del codo, del hombro, es una cosa muy corporal, tan corporal que yo me lesioné la mano y lo que me hicieron fue ejercicios para la espalda y para el hombro, para recuperarme de la mano, porque todo está conectado, entonces es muy importante que estén ahí como concentrados y tranquilos, si tienen música o si están en un lugar donde se oye el viento, y como que se den como un espacio para estar solo dibujando, porque uno no puede estar dibujando y haciendo 7 cosas más a la vez. Eso también es importante, que la mirada, mira es la línea que ya dibujaron y no la punta del lápiz, y no se concentren demasiado en la punta del lápiz porque eso los va a hacer como que les quede un poco raro el dibujo. Esto lo vamos a ver más con calma después, pero es importante como que lo tengan en cuenta. Y otra cosa es que en las plantas todo está unido, ¿no? No dejen las líneas así separadas con un espacio. No vayan a hacer los palitos con reglas, porque eso se ve muy feo, porque en realidad en la naturaleza no hay nada recto. Entonces no hay nada con recta. Y esto, por acá vamos a empezar, ¿no? Haciendo unas hojas. Este es el proceso. Vamos a ir primero haciendo la línea central, luego los bordes, luego los detalles. Y entonces siempre vamos a ir de lo más como básico hacia el detalle, no al revés. ¿Sí? Y con líneas también se puede hacer volumen, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, que uno no necesita siempre hacer sombra para hacer volumen. Y luego vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Que es hacer hojas en perspectiva. Ya les voy a explicar con más calma. Entonces empecemos a dibujar. Voy aquí a parar esto. Y voy a cambiarme de... Hola Lisa, una pregunta. Dime. De, ¿Deberíamos utilizar lápiz grafito, que no recuerdo, u otro lápiz? Grafito. Ahorita vamos a usar... Sí, está. Listo, ya. Perdón. Me volteó la pantalla. Vamos a usar grafito. Entonces yo uso estos lápices. Ahí ven bien. Sí, gracias. Entonces ahí fíjense, yo tengo la otra pantalla que es mi celular, que es la que se llama Lisa 2, para que le pongan ahí en la parte de arriba hay 3 puntos, presionan sobre los 3 puntos y ponen fijar video. Y les queda mi pantalla fija en su pantalla. Entonces yo tengo 2 lápices, estos son minas de grafito normales, solo que están metidas dentro de un lápiz metálico. Ay, Dios mío. ¿Sí? Son minas de grafito normales. Yo trabajo con 2 tipos de lápiz, uno se llama HB y el otro se llama 2H, pero un poco lo que tengan ahí a la mano funciona. Bueno. Y vamos a empezar haciendo unos ejercicios así como de calentamiento. Si quieren, podemos empezar haciendo unas líneas paralelas, por ejemplo, para calentar. Esto es un buen ejercicio, yo sé que va a sonar un poco como de escuela, pero es bueno para soltar la mano y también para empezar a hacer líneas continuas, ¿sí? Va a haber personas que hacen la línea así como de a pocos. Eviten esto, o que hacen un pedazo y luego otro pedazo y luego otro pedazo. Traten de ir desde acá hasta el final de su hoja de manera continua. Bueno. Alexander, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Sí, entonces van a ir así. Traten de hacerlas, miren, me quedo choquísimo. Traten de hacerlas paralelas, ¿sí? Y hacer unas horizontales también. Puede ser en el mismo papel o en otro papel, como prefieran. Como para ir soltando la mano. Como les dije, yo tengo la mano ahora muy lesionada, entonces les pido disculpas si no me queda también los dibujos porque tengo tendinitis. Entonces pueden hacer líneas paralelas. No hagan esto así, no se trata de hacer unas líneas rápidas, sino tener control. Acuérdense lo que les dije de ir mirando la línea que va quedando dibujada y hacer movimientos controlados y lentos.
¿sí? Lisa, qué pena, qué pena que pregunte tanto, pero No, no no te tengo, preocupes. es la primera vez que hago No, no esto. te preocupes. Cuando uno hace las líneas, ¿es mejor tratar de apoyar como el resto de la mano en la hoja o mejor intentar no hacerlo? Como te sientas cómoda. Yo creo que hay un tema de, obviamente hay como unas reglas de cómo se debe sentar uno en la silla, o sea, no deben quedar como con los codos súper doblados, ¿sí? Uno tiene que quedar como con los codos en ángulo recto, por ejemplo. Ahora, si apoyas, si apoyas la mano no hay ningún problema, ¿sí? Es más, es más cómodo tener esto apoyado en el papel que tenerlo en el aire y tienes más control, ¿sí? Si apoyas como esta parte. Hay personas que sudan mucho, entonces se les mancha el papel, eso también pasa, hay personas que les sudan las manos, entonces es mejor, si les pasa eso, pueden poner una hojita debajo de la mano o, o pues tratar de hacerlo en el aire, pero no es muy cómodo. Yo sí apoyo, yo apoyo completamente, es todo esto que apoya. Y Ok, así. gracias. Y otra cosa que es importante es que no muevan solamente la muñeca, ¿sí? También como, esperen, no sé si ustedes me pueden ver. Piensen que eso es un movimiento que va, como que controlen los dedos, pero se mueve todo el codo. Y si yo estuviera haciendo un dibujo grande, podría mover el hombro, ¿sí? Hay como una cosa de todo en la extremidad. Si se mueven los dedos, la muñeca, el codo. ¿Bien? Entonces, en el archivo que les mandé, yo lo tengo acá porque no lo imprimí. Tenemos estas fotos, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy vamos a trabajar hojas, ¿sí? Que es como lo más básico. Mañana vamos a hacer flores, ¿sí? Y el domingo vamos a usar que es el árbol de raque, que es un árbol muy común acá en Bogotá, y pues como los bosques altoandinos, y vamos a hacer como todas las flores y las hojas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por acá. ¿Qué pasa con las hojas? Si ustedes se fijan, la hoja que uno tiene en mente es una hoja como así, ¿cierto? ¿Cierto? Hay muchas formas de hojas, ¿sí? Esto es una de los cientos y cientos de formas de hojas. Hay hojas que son, por ejemplo, así como en forma de corazón invertido. ¿Sí? Hay hojas que son mucho más gordas y con la punta más pequeña. Hay hojas que son planas abajo y son así. Hay hojas como la de los pinos, que son como una especie de pequeña espinita. Hay hojas como las de los helechos, que son así. ¿No? Esto lo está haciendo súper como caricatura, pero es para que entiendan que todas las hojas tienen formas distintas. Hay unas hojas muy alargadas, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las venas, que son las nervaduras, que es por donde pasan los nutrientes. ¿Sí? A veces son así, que es como uno cree que son todas, pero a veces, por ejemplo, pueden ser así paralelas, desde la base. ¿Sí? A veces son como más, se dividen más. ¿Sí? Entonces, miren muy bien la forma y las venas de las hojas antes de empezar a dibujar. Les voy a poner dos ejemplos. Esta es una hoja de Guayacán y esta es una hoja de Astromelia. Entonces, fíjense, el Guayacán tiene una forma muy como de óvalo, muy alargada, y tiene la vena en el centro, y luego se alcanzan a ver unas pequeñas venas. ¿Sí? Y esta es una hoja muy brillante, ¿no? Fíjense los brillos. Esta es una hoja de Astromelia, que son estas flores, para los que no las conocen, ¿sí? Muy comunes, no, estas son del sur de América Latina, son de Chile, nativas, no son de acá, pero son muy comunes en floristerías, etcétera. Fíjense esta hoja, además de que tiene una forma mucho más larga, ¿no? Si ustedes miran la forma de las venas, son todas paralelas, ¿no? Van todas de la base hacia la punta. Entonces es importante mirar eso muy bien antes de empezar a dibujar. Vamos a empezar. Perdón, perdí el archivo. Ya.
les puse acá. Esta es una mata de laurel. Para los que lo conocen, es una hoja que se usa para cocinar. Vamos a empezar con esta. Y estas dos acá en los bordes, ¿sí? Esta y esta son hojas de estromelia. Este es un cartucho, también muy común acá, muy ornamental. Y este es un anturio, ¿sí? Acá está la flor. Entonces vamos a empezar con estas, ¿sí? Que son las más sencillas y les voy a mostrar cómo es el proceso. Entonces, pueden utilizar cualquier lápiz que tengan. Yo voy a hacer el dibujo bastante fuerte para que ustedes lo vean bien en la cámara. Pero mi consejo es que dibujen suave, ¿sí? Digamos, si yo vengo y voy a hacer un dibujo así, aquí estoy poniendo toda la fuerza que tengo sobre la línea. Y después digo, uy, no, esto me quedó mal, y voy a borrar, no les va a borrar bien. Y le van a abrir un hueco al papel. Entonces, es mejor dibujar suave y luego corregir, ¿sí? Y si acaso al final uno vuelve y tenga que reforzar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la hoja de laurel. Esta. Voy a dibujar esta primero, la más clarita. Entonces, lo primero que tienen que mirar cuando hagan hojas es... Listo. Ahí vamos. ¿Bien, bien? Sí. Es medir esta distancia, ¿sí? De la punta a la base. Si alguien quiere, lo puede medir con regla o con un compás, si tienen, o si no, simplemente con el dedo y el lápiz. ¿Sí? Ahí. Hacen así, y ya uno sabe el tamaño. Es lo primero que uno tiene que saber, el largo de la hoja. Trazamos esa primera línea. Luego medimos el ancho, ¿sí? ¿Por qué empezamos por estos 4 puntos? Porque a veces pasa que uno empieza a dibujar y no le caben las cosas en el papel. Entonces es importante saber, decir, mi dibujo va de acá, acá, aquí, acá, y que uno no se va a salir de los bordes del papel, ¿no? Bien. Estos puntos háganlos suaves, yo los estoy marcando para que ustedes los vean, pero háganlos suaves. También, como está bajando esta pura vista de frente, digamos, si yo fuera a hacer esta hoja, la puedo dibujar así, y uno dibuja una línea vertical y los dos bordes. Como esta que yo les mandé en la foto, está un poco diagonal, pues también tiene que tener cuidado con que el ángulo, ¿sí?, de la línea esté más o menos al mismo ángulo de la hoja, ¿no? Como en esa misma dirección. También ustedes esto no se trata de usar un compás pues para medir el ángulo, sino que ustedes sientan que esta dirección se corresponde con esta dirección, ¿sí? Una vez tenemos esto, vamos a hacer los bordes. No se preocupen acá como por estas pequeñas arrugas que tienen, hay hojas que tienen como muchas curvas así, hay otras hojas que tienen dientes, como por ejemplo las rosas, incluso hay unas que tienen espinas, como las hojas del agave, muchos cactus, ¿sí? No se preocupen por eso primero, lo que necesitamos es siempre ir de lo general hacia el detalle. Y muy importante, tengan en cuenta que el dibujo se puede borrar. Entonces, si algo les queda mal, borran y vuelven y hacen, ¿sí? No les dé miedo a borrar, eso es como la gran ventaja y lo mejor del dibujo, y por eso es que el dibujo es tan común y la gente aprende siempre por el dibujo, empiezan dibujando, es porque el dibujo se puede borrar muy fácil, ¿no? Si uno empieza a hacer acuarela o digamos, dibujo en tinta con rapidógrafo, pues no se puede borrar y eso hace que uno
como que le tenga más miedo, porque dice, pues es que si me equivoco me lo tiro, pero acá no. ¿Sí? Borrar. Fíjense que yo, lo van a notar, yo siempre tengo el borrador a la mano y todo el tiempo estoy borrando. ¿Mm? Si tiene muchas líneas, como me pasó a mí acá, que hice 3 líneas y después uno ya no sabe cuál es, borran las que están mal y vuelven y arreglan. ¿Mm? Una vez que tengan esa forma de la hoja, más o menos, esto como es así. Miren muy bien la forma, si se fijan a mí me quedó un poco demasiado redonda. Es un poco más como en forma de rombo, ¿no? Es una hoja como así. ¿Mm? Es una forma que no es pura redonda. Ah. Entonces, primero la línea del centro, luego los contornos, los bordes, ¿no? Borde 1, borde 2. Ahora, si ustedes se fijan, la línea central, esta vena, es más gruesa en la base, ¿no? Acá es más gruesa y acá en la punta casi que se desaparece, ¿no? Entonces, vamos a borrar acá un poco para... Es decir, cuando tienen las venas, se puede hacer 2 líneas que se van... No, pero ya. Me cuesta mucho hacer detalle. Me duele mucho. Ahí va, trin. Fíjense que hice yo ahí. Una línea doble que se vuelve una sola línea. Y ahí ya tengo el grosor de esa vena. Luego voy a poner, esta se llama la vena principal. Y por ahí pasan todos los nutrientes, son como las venas nuestras. Por ahí circulan los nutrientes de las plantas. Este pequeño palito acá, que hay en la base, se llama el peciolo. ¿Cómo se llama el palito? Se llama el peciolo, ese es como el nombre de los que le ponen los biólogos. No todas las hojas lo tienen, si ustedes se fijan. Esta que es una hoja de astromelia no tiene palito, ¿no? Entonces hay hojas con peciolo y hojas sin peciolo. Las que no tienen peciolo se llaman hojas sésiles. Listo, ya tengo ahí. Voy a ponerle las otras venas, que se llaman las venas secundarias o nervaduras secundarias. Si quieren pueden medir la distancia. Yo lo que hago generalmente es contar cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5. Y las dibujo. Si uno quiere ser súper preciso, digamos, si yo estoy haciendo esto para una publicación de un biólogo, pues me tocaría medir la distancia que hay entre estas venas. Pero acá no nos vamos a poner con eso. Entonces, acá que es importante, como estas ya no son tan gordas como la del centro, pues ya no van a ser línea doble, ¿no? Pero si ustedes miran bien, ellas a medida que se van hacia el borde, se adelgazan un poco, ¿no? Igual que la grande, son más gruesas en la base y más delgadas en la punta. Entonces, un buen truco ahí es hacer más presión en la base y a medida que van hacia la punta, le hacen menos presión, ¿sí? Esto se puede hacer desde la primera vez que uno la dibuja o pueden volver y retener un poco, como quieran. Acá ya está. Si tuviéramos las hojas enfrente, seguramente veríamos otras venas más pequeñas que salen de estas. Acá se alcanza a ver una, no sé si la ven. Aquí. Aquí esta se divide en 2. Y acá. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ya tengo el tamaño, tengo las proporciones, me falta el detalle de los bordes, ¿cierto? Está todavía como muy recto el borde.
Entonces ya una vez que tengo esto, voy a entrar a hacerle la ondulación del borde, ¿no? Y borro en la línea anterior. Como les dije, yo estoy dibujando más duro de lo que dibujo normalmente porque si no en la cámara no se ve absolutamente nada. Si ven, ella empieza a coger como más personalidad. Y acá miren muy bien, por ejemplo, la forma de la punta. ¿Listo? Súper, bien. Ahí va, dibujo lineal de una hoja. Esta es muy sencilla porque se ve de frente, ¿no? No sé si tienen preguntas o van bien. Vamos a pasar a hacer una un poco más compleja, que es esta. Entonces, ¿qué pasa cuando las hojas se enroscan? ¿Sí? Que ya empezamos a hablar de perspectiva. Esto, digamos, a pesar de que la hoja no está vista puro de frente, sino que tiene algo de perspectiva, pues se ve muy plana, ¿no? Acá, con estas, que son las de la astromelia, a mí me gustan muchísimo para practicar porque se enroscan. Entonces uno empieza a ver, fíjense en esta foto que les puse acá, la parte de atrás de la hoja y la parte de adelante. Entonces, digamos que acá lo que tenemos que hacer es un ejercicio de cómo pasar de un objeto que tiene 3 dimensiones, que es esta hoja, al papel, que son solamente 2 dimensiones, ¿no? Uy, se me va a caer la pila. Un segundo. Vayan terminando ahí, yo traigo el cargador, perdón. Listo. Entonces, el proceso va a ser bastante similar, pero ¿sí? Pero obviamente es una figura mucho más compleja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a mostrar primero una presentación que les hice para que nos entendamos. Son 3 diapositivas, pero es para que entiendan el proceso. Entonces, estos son ejemplos de hojas en perspectiva, ¿no? Entonces, lo que les decía, acá se ve la parte de atrás de la hoja y acá se ve la parte de adelante de la hoja. Igual acá, la parte de atrás, la parte de adelante, parte de atrás, parte de adelante, ¿sí? Esto que está acá a la derecha es para que vean qué pasa con la perspectiva. Esta, la más arriba está vista puro de frente, esta está un poco inclinada y esta está completamente inclinada a 90 grados. Fíjense cómo cambia la figura, ¿sí? A pesar de que sea la misma hoja, cuando uno la dibuja en perspectiva cambia mucho la forma. Entonces también es importante que entiendan que las medidas reales de las cosas cuando uno las dibuja son distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso?
Vamos a empezar dibujando, igual que hicimos ahora, la vena central, ¿sí? En cualquier posición que esté, es la primera línea que vamos a hacer, ¿sí? Y luego vamos a hacer borde 1 y luego borde 2, ¿sí? Importantísimo esto que les puse acá en el recuadro, es que si ustedes ven una hoja en plano, si ustedes ven esto, esta línea, que es la vena central, es una línea continua. Esta línea, que es el borde, es una línea continua y esta es una línea continua, sin importar cuántas veces esa hoja esté torcida en el espacio, esas líneas siempre van a ser continuas, ¿no? Porque la hoja no está partida en pedacitos, ¿sí? Entonces siempre hay que dibujar estas líneas continuas, ¿sí? Y este es el proceso que vamos a hacer. Línea central, nervadura central, margen o borde 1, y luego el margen 2, ¿sí? Puede tener pues distintas formas. Estos son ejemplos que hice así como de afán. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso era, y ahora vamos a hacerlo en dibujo. Entonces, perdón, vamos a ir con esta. Vamos a hacer esta. Bueno. ¿Cómo les fue con esa pura primera? Es muy sencilla, ¿no? Esta. Es bastante sencilla. Si tienen preguntas, me interrumpen. O si me quieren mostrar. Vamos a ir haciendo cada vez cosas más complejas y es importante siempre como empezar por estos ejercicios de base para que les queden bien los ejercicios un poco más avanzados. Porque si no se van a Lisa, enredar. Dime. con esta hoja de la astromelia, ¿cómo nos guiamos? Es que, pues, o no Ya sé les- si es que yo no veo la ya vena les central o como... Justamente aquí hay un montón de venas paralelas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces también es importante, por eso les puse esta justamente para que no se malacostumbren, a que las cosas son fáciles. Si ustedes miran acá, voy a dibujarles aquí encima de la foto. La vena central es la vena que va de la punta, ¿sí? A la base, ¿sí? Entonces, así haya muchas paralelas, siempre pues va a haber una en el centro, ¿sí? Una de esas líneas está, ¿sí? Entonces, esta, digamos, que va desde la punta hasta la base. Y luego va a haber, pues, un borde, ¿sí? Y luego otro borde que acá, pues, es súper, acá no lo veo, tic, 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 pero vuelve a aparecer acá, ¿cierto? Esas son las tres líneas que vamos a dibujar. Entonces, ensayen, si les queda chueco, pues se repite, no pasa nada. No sé por qué, como que no me está viendo las cosas en la pantalla. Ya, ahí. ¿Va? Entonces, tengo la vena central que hace así, sube un poco y cae, ¿cierto? Luego voy a empezar por el borde que está debajo. Eso es importante mirar la relación entre el borde y la línea central, ¿sí? Entonces, o está debajo, o está arriba, o está a la derecha, o está a la izquierda. En este caso, como la hoja está hacia horizontal, el borde está debajo. Entonces, viene acá, ¿sí? Acá se cruza con esa vena central y aparece allá arriba. Y acá llega, llega a la base. ¿Sí? Y luego el borde de arriba, que es este acá, viene acá, tengo acá esta curva, hace así, acá lo pierdo, me desaparece, y vuelve a aparecer acá abajo.
¿Sí? Ahora, tengan cuidado que no les vaya a pasar, a veces le queda uno así como si fuera un 8, entonces ahí hay que corregir un poco, porque obviamente la hoja tiene algo de volumen. Entonces toca una pequeña corrección para que no se vea. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Obviamente, pues esa vena central no es tan notoria, entonces uno puede o dibujarle las otras, ¿sí? Como para camuflarla. Acá yo otra vez dibujé muy duro, ya lo repito. Y le pueden hacer todas estas líneas que son paralelas. Trin, 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 trin. O borrarle la línea central, como quieran. Voy otra vez, ya con un poco más de cuidado. Vena central. ¿Sí? Borde de abajo. Me cruzo. Estas tres líneas, todas salen de la punta y se juntan en la base. Eso es otra regla. Además de que son líneas continuas, pues son líneas que se encuentran todas en la base y salen todas de la punta. Acá se me desaparece y vuelve a aparecer acá. ¿Sí? Yo ahí simplemente puedo decir borro esta. No me interesa tanto. ¿Sí? Corrijo, digamos, ahí la puedo si quiero pegarla al palito. ¿Sí? Entonces, todo esto es la parte de arriba de la hoja y esa es la parte de abajo. ¿Sí? ¿Van bien? Si tienen preguntas, interrúmpanme porque estoy yendo rápido. Ay, porque yo sé que 6 horas parece que es un taller larguísimo, pero no es tan largo, entonces va a pasar un poco rápido por los temas. Entonces, vamos a hacer la hoja de la astromelia, la otra. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Que oía ahí alguien hablar? ¿O no? Listo. Vamos a hacer ahora esta. ¿Mm? Saqué 2 hojas y fíjense, voy a volver a hacerlo con el lápiz encima de la foto para que entiendan que yo creo que eso ayuda bastante. Entonces, de la punta por el centro, uy, a la base, que un poco gorda, y y luego los bordes. Acá me cruzo con la vena y vuelvo, paso por arriba. Este está por arriba y acá se cruza y pasa a estar por abajo. ¿Sí? El mismo proceso con la otra hoja. Acá no vemos la punta, pero digamos que está acá. Esta es casi recta. ¿Sí? Y luego en amarillo. Y paso los bordes. El borde de abajo se cruza y pasa a estar por arriba de la vena. El borde de arriba tiene todas estas ondas. Acá se cruza y pasa a estar abajo. ¿Listo? Vamos a hacer el dibujo. Entonces voy a empezar con la de arriba.
Luego tengo el borde de abajo. Se cruza con la vena. Es algo así. Por eso que después se puede corregir, ¿no? Es mejor hacer una línea continua y después corregir. Se llena de cables y cosas. Y luego viene el borde de arriba, ¿no? Que pasa por arriba de la vena. Acá sube así, acá se cruza. Y aparece aquí abajo. ¿Sí? Y después siempre hay que entrar y corregir. Entonces hay que borrar las partes que uno no ve, ¿no? Se puede borrar esta línea si quieren. ¿Sí? Fíjense que yo, pues yo no estoy haciendo sombra todavía. ¿Sí? Ahí. Digamos, si fuera a hacer sombra, pues se puede poner acá. ¿Cómo hago yo la sombra? Fíjense que ya no estoy cogiendo el lápiz en la punta, sino que lo estoy cogiendo un poco más atrás y hago pequeños círculos. Y hago este movimiento circular. ¿Mm? No hago así, que eso se va a marcar mucho y se va a ver un poco raro. Entonces, si quieren, acá le pueden hacer un poco de sombra si quieren ensayar. ¿Sí? Pero eso lo vamos a mirar ahorita con más calma más adelante. ¿Sí? Solamente a mí me gusta, a veces cuando hago dibujos así de hojas lineal, darle un poco de sombra a la parte de abajo, a la parte que está por debajo de la hoja, y así digamos que ya el ojo no tiene posibilidad de confundirse. ¿Sí? Listo, voy a hacer esta última de Astromelia. Tengo que intentar un poquito la punta. Como vimos, era súper recta la línea de la vena central. Luego tenemos el borde de arriba. Unas curvas súper bonitas. Acá se cruza y aparece acá. Camila, tienes el micrófono abierto. Camila Rincón. Y acá tenemos el borde de abajo. Fíjense aquí, se alcanza a cruzar un poquitico con la vena, ¿no? Se alcanza a tapar. Esto también pasa a veces, que la vena queda puro por debajo. Acá. Acá vuelve y se cruza. Entonces, cuando uno hace el dibujo así a veces se ve un poco raro. Por eso es importante siempre, sobre todo donde se cruzan las líneas, borrar un poco. Corregir. Entonces, por ejemplo, ahí que me pasa que esta línea me quedó como demasiado fuerte la caída, ¿no? Demasiado vertical, entonces puedo borrar, corregir, ¿no? Y ir ajustando.
Si tienen distintos lápices, digamos si tienen lápiz HB, 2H, 2B, pueden como, yo ahora estoy dibujando con el 2H, aquí entro con el HB, que es un poco más blando, entrar acá y oscurecer un poco más, ¿sí ven? Y ni siquiera tengo que hacer fuerza. Simplemente es porque la mina tiene más porcentaje de carbón, entonces, bueno, ahí va. Me está yendo muy bien con la sombra. Listo. Incluso pueden hacerle, insinuar las líneas de las venas. Y acá pueden jugar con el valor en este borde, por ejemplo, voy a borrar. Pueden jugar con el valor tonal de la línea, que es lo que les expliqué al principio, que pueden hacer, acá hay luz, acá hay un poco más de sombra, acá hay luz, acá hay más sombra, acá hay más sombra. ¿Ven cómo cambia el dibujo? Entonces es muy importante, bueno, este es más, muy importante que no hagan toda la línea igual de gruesa y eviten también reteñir, como que uno a veces tiende como a volver a pasar el lápiz y volver a pasar el lápiz por encima como para mejorar, como para perfeccionar. Si todo el borde del dibujo está del mismo grosor, se va a aplanar mucho. Bien. Y acá, pues si quieren, también se puede darle un poco más de detalle. Vamos a hacer o las líneas de esas venas. Salen así o le pueden poner un poco de sombra. Bien ahí. Otra vez, esto está muy fuerte el dibujo, pero es que si no, no se ve nada en la cámara. Vamos a... me están preguntando, Camila, que si se pueden hacer... No, entonces las sombras yo siempre las hago en círculos. Las sombras yo las hago así. Digamos, si hiciera el movimiento en gigante, es un movimiento así. Lo hago pequeñito. ¿Por qué? Porque el círculo no tiene una dirección. ¿Sí? El círculo no, digamos, si yo relleno un área del papel con sombra así, uno no va a ver si yo hice la línea así o si la hice así, ¿no? En cambio, la línea sí tiene dirección. Si yo empiezo a hacer una sombra así, se va a notar. Yo creo que lo alcanzan a ver, ¿no? Acá se nota que yo hice la línea así. Si yo la hago así, también se va a notar si la hice así. Incluso si hago para un lado y para el otro, se va a notar que hice para un lado y para el otro. En cambio, el círculo no se va a notar por dónde pasó el lápiz, sino que simplemente uno lo que va haciendo es como depositar el grafito sobre el papel. Es un movimiento circular súper suave, en el que uno va del oscuro. Y entre uno menos presión haga, más claro queda la sombra. Entonces yo ahora por mi tendinitis me está costando mucho trabajo, entonces ahí les pido perdón. Pero digamos, yo acá todo esto lo haría en círculo. Si fuera hacer un dibujo súper detallado, yo trabajo todo esto con círculos. Y puedo incluso rellenar completamente toda la superficie de la hoja con estos círculos. Obviamente donde hay más sombra, pues puedo pasar una segunda vez o puedo simplemente hacerle más fuerza. ¿Sí? Y una vez que tenga esto, por ejemplo, le puedo hacer insinuarle las líneas de las venas. ¿Sí? Lisa, una pregunta. ¿Este mismo ejercicio se podría hacer con rapidógrafo? Sí, el rapidógrafo tiene una cosa. El rapidógrafo, para los que no conocen, es esto. Que son unos esferos, unos marcadores de tinta negra. Muy técnicos, muy precisos, ¿no? Que tienen distintos grosores de mina, entonces cada uno tiene un número 0,1, 0,2. Entre más grande el número, más gorda la mina. Este es muy delgado, 0,05.
Los ejemplos que les mostré en la primera presentación, sí, y este es 02, en los que eran como más científicos, se hacen con esto, con un rapidógrafo. Sí, el 02 es más grueso. ¿Qué pasa con el rapidógrafo? Que la línea siempre va a ser igual de oscura, ¿sí? En cambio el lápiz, o sea, aquí no hay, en el rapidógrafo no hay valor tonal en la línea, en cambio el lápiz yo puedo hacer una línea que vaya muy oscura y la puedo ir desapareciendo, ¿sí? O puedo ir, seguir oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, ¿sí? O así. Uno con el rapidógrafo no puede hacer esto, el rapidógrafo siempre es negro. ¿Mm? Entonces, para hacerlo en rapidógrafo les voy a mostrar por si les interesa. Hay varias técnicas. Una es puntillismo, es decir, que yo voy poniendo puntos, ¿sí? Y entre más lejos estén los puntos, más luz tengo, ¿sí? Y entre más cerca estén, más sombra, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esto y así voy construyendo el volumen sombra-luz. O puedo hacer una que se llama achurado, que es con líneas paralelas o líneas cruzadas. Y ahí digamos que lo que me da la sombra y la luz es la distancia entre esas líneas, ¿sí? Entonces donde yo las tengo más cerca es más oscuro, ¿sí? No soy muy buena haciendo achurado. Y donde las tengo más lejos es más claro, ¿no? Digamos, esto es lo que les da el valor tonal, la distancia entre los trazos, ¿Mm? Que es muy diferente al lápiz, que el valor tonal lo da la cantidad de fuerza o la cantidad de veces que yo paso por ese lugar, ¿sí? Entonces aquí yo puedo volver a pasar una tercera capa para lograr un color aún más oscuro, ¿sí? O acá, por ejemplo. No, sí, si alguien tiene como más dudas de rapidógrafo, eso les puedo mostrar de pronto mañana, pero digamos que en este taller no voy a mostrar eso, porque no, pues no están los materiales que les pedimos. Pero sí, digamos que el secreto del trabajo en tinta es entender que la luz y la sombra se da por la distancia entre líneas muy juntas y líneas separadas, o puntos muy juntos y puntos separados. ¿Mm? En el lápiz es distinto, en el lápiz es la cantidad de grafito que uno le pone al papel, ¿no? Y acá es muy Y aún importante. así, utilizando solo ese tramado, el puntillismo, uno puede generar como esas texturas diferentes de cada hoja. Sí, claro. Obviamente es mucho más, con el grafito uno puede tener un resultado mucho más realista. Sí, si ustedes se fijan, esto está un poco desastroso mi hoja, pero es para que vayan viendo. Si ustedes se fijan, yo acá empiezo a construir como un volumen y una textura, sobre todo, mucho más, bastante realista, ¿no? Bastante naturalista y bastante parecida a la hoja final. En cambio, con el puntillismo uno puede lograr, hay unos ejemplos increíbles, si quieres te mando. Es difícil como lograr hacer un dibujo muy realista y yo siento que es de más paciencia, si uno quiere como llegar al hipernaturalismo. Si se logra, solo que yo creo que también es muy importante saber cuándo usar línea y cuándo usar punto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno va a hacer animales, pues si uno va a hacer no sé qué sé yo, un jabalí o un animal así peludo, pues esto funciona muy bien, ¿no? Para hacer la textura del pelo se puede hacer con línea y queda súper bien. ¿No? Pero si uno va a hacer un animal como más baboso, como un pez, por ejemplo, pues de pronto es mejor hacerlo en punto, entonces también hay que escoger muy bien qué técnica se usa para qué efecto. Elisa, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es mejor, cuál técnica es mejor para dar sombra? ¿Dar más presión al lápiz o hacer capa sobre capa? Porque no sé si pueda dañar el papel. Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Qué hago yo? Fíjense lo que voy a hacer en este pedazo de esta hoja. Voy a llenar con un gris medio,
Vemos que acá estas líneas están muy gruesas para mi gusto, están demasiado marcadas. ¿Sí? Voy a hacer, a rellenar la superficie de la hoja con un gris. Yo acá no estoy haciendo fuerza, yo no tengo los dedos así, no estoy presionando sobre el papel. Simplemente al tener el lápiz tan como cogido tan atrás, ¿qué hago? Yo lo apoyo acá. Hay personas que lo apoyan acá, yo lo apoyo acá. Fíjense que ya tengo el hueco en el dedo de tanto trabajar. Y lo apoyo acá, en esta parte de la mano. Eso es súper importante, que el lápiz descansa, ¿sí? El lápiz no está así. Cuando el lápiz está perpendicular al papel, yo estoy ejerciendo presión y estoy haciendo un trabajo de mucha precisión. Y ahí es donde yo le abro hueco al papel. Si ustedes tienen el lápiz apoyado así, es el mismo peso del lápiz el que va a hacer la fuerza. Ustedes no tienen por qué hacer fuerza con la mano. Acá apenas lo que vamos a hacer es hacer los círculos. Y yo estoy simplemente rozando el papel muy suave y por eso no se me va a dañar. Simplemente lo van poniendo suave. Digamos, yo acá estoy trabajando más rápido de lo que trabajo normalmente para que nos rinda la clase. El truco de esta técnica de hacer los circulitos es de mucha paciencia. Si entre más lento trabaje uno, mejor va a quedar. Entonces, como les decía, yo acá no estoy presionando sobre el papel, simplemente lo estoy rozando. ¿Qué hice yo acá? Rellené toda la hoja del mismo gris, ¿no? Y se ve plana, se ve bastante plana. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a los sitios donde quiero hacer sombra y voy a poner una segunda capa. ¿Sí? Entonces, acá. ¿Sí? Y ahí, si quieren, pueden hacer un poquitico más de fuerza. Y fíjense que ahí ya empieza a aparecer el volumen. ¿Sí? Acá, uy. Por acá. ¿Sí? Pero yo no estoy en ningún momento lastimando el papel. O sea, el papel que yo estoy usando no es un papel así súper fino, súper grueso, que me aguante mucho, no. Sí, yo es con las capas, con la cantidad de grafito que voy poniendo ya. ¿Sí ven? Y acá vemos este borde, tiene otra sombra. Muy importante cuando hagan sombra, yo no iba a hacer sombras hoy, pero bueno, que tengan en cuenta que lo importante es construir primero ese volumen, ¿sí? Saber dónde está la luz, dónde está la sombra y que las cosas tengan como esa sensación de que es tridimensional antes de poner los detalles. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a poner acá las líneas, puede que después me haga falta más sombra y las tapo, porque le vuelvo a pasar otra capa y pierdo ese trabajo. Entonces, siempre importante que haya una sensación de tridimensionalidad primero, ¿sí? Y acá lo mismo. Y luego si se ponen detalles, igual si necesitan, por ejemplo, uno puede como sacar más luces, ¿sí? Uno puede con el borrador. Estas hojas son hojas mate, las hojas se me olvidó el nombre, de las tromelias son mate, pero digamos si fuera una hoja brillante, yo podría aquí borrar y sacarle brillo, ¿sí? También se vale. Pero entonces para responderte, creo que fue Daniela la que preguntó, ¿qué hago yo? Hago un gris medio. Voy a rellenar acá lo que dice. Y luego le marco las sombras. Esa es como la manera en la que yo trabajo. El tema de si trabajar por capas o trabajar con más presión, yo creo que ya es muy, depende un poco de cómo ustedes vayan sintiendo el material. Yo creo que ahí, cuando yo les decía, conéctense muy bien con lo que están haciendo. Ustedes van a sentir que les funciona mejor. ¿Sí? Hay personas que les va mejor haciendo una capa gris, luego una capa más y otra capa más, así. Y hay personas que les funciona mejor ir avanzando y construyendo una vez las sombras y avanzar con más presión en una zona. También puede depender, por ejemplo, del tipo de planta que estén ilustrando. ¿Sí? A mí me pasa, por ejemplo, mucho que cuando estoy haciendo hojas como esta que no tienen brillos blancos así como esta, ¿sí? No tengo unos brillos así súper blancos, prefiero trabajar así con un gris medio y luego oscurezco las sombras. Si es una hoja brillante, trabajo
no trabajo por capas, sino que trabajo de una vez los oscuros más oscuros. Entonces depende un poco como de lo que uno vaya a pintar o de cómo uno lo vaya sintiendo. Eso sí, no hay por qué hundir demasiado el papel. Digamos que el papel tiene un límite y uno nunca debe llevarlo al límite. No es necesario. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Me está haciendo falta contraste. Si ustedes se fijan, uno ahí tiene como cierto volumen, algo, pero no. Digamos que la diferencia que hay acá entre esta sombra y esta... Esto no se ve acá. La diferencia que hay entre esta sombra y esta luz, en términos de tono, es decir, de oscuro, de la oscuridad a la luz. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con que es verde o amarillo o rosado. Esto es muchísimo más oscuro que esto, ¿cierto? Entonces me toca oscurecer más acá. ¿Mm? Todo esto. Y fíjense una cosa que empieza a pasar, es que yo ya no tengo bordes, ¿no? Ya no tengo la línea de borde. Pero toca un poquito, pero es porque hay una sombra. ¿Mm? Estas líneas que hice al principio ya se empiezan a desaparecer y eso es un buen truco para el dibujo tonal. Es que ustedes tienen que como llevar la sombra hasta el punto en el que borran el borde. ¿Sí? Muy a la imagen. ¿Sí? Ahí va. Si ven cómo cambia apenas uno oscurece acá abajo, pues ya se siente más el volumen, ¿no? Esta es la de arriba. Es esta. ¿Sí ven? Y ya una vez uno tiene esta estructura de luz y sombra, se puede hacer las líneas, por ejemplo. No hay que dibujarlas todas, no hay que dibujarlas completas. ¿Sí? Puede ser una cosa como muy... Eso también es importante que entiendan a la hora de dibujar, es que no hay que decirlo todo, ¿no? No se vale esconder cosas, se vale insinuar y también dejar que el ojo complete, ¿no? Que el ojo tenga como su espacio para decir, ah, listo, si hay 3 líneas seguramente habrá más, ¿sí? El cerebro tiene como unos mecanismos de procesar la información bastante efectivos, entonces uno no le tiene que dar toda la información siempre al cerebro. Listo. Esto no estaba en mi plan de trabajo, voy a hacer estos dibujos con sombras, pero bueno. Entonces, fíjense ahí, a pesar de que mi hoja está llena de cosas. ¿Sí la ven? Entonces ahí ya tenemos la textura, tenemos el volumen, tenemos el tamaño, tenemos la proporción, tenemos muchísima información, ¿no? Bien. Vamos a seguir practicando con más hojas. Yo qué hice esto, perdón. Tecnología me da duro eso. Con estas vamos a ensayar. Fíjense esta. Entonces, es importante como que interioricen esta lógica de las tres líneas, ¿no? No sé si les quedó claro, si pudieron o no, de pronto si a alguno le quedó muy difícil, pues me avisa. Vamos a hacer esta. Entonces, tenemos la vena central, que viene desde la base. Acá no la vemos, pero sigue
y llega a la punta. ¿Mm? Y luego tenemos este borde que hace así, y así. Este otro borde que... ¿Sí? Entonces, muy súper importante aprender a leer esas tres líneas, ¿no? Digamos, si yo hiciera, por ejemplo, esta, que se ve rarísima, vena central, ¿sí? Siempre vean esas tres líneas como tres líneas continuas, que se tuercen, que se enroscan, que se desaparecen por allá. Digamos, está yo acá, ya no la veo, no la veo, no la veo, no la veo. Pero ahí está, ¿no? Si yo mirara esa hoja de frente, pues sería así, ¿no? Sería algo así. Entonces, al yo torcer en el espacio esa hoja, no tiene por qué romperse esas líneas, ¿sí? Igual esta que está allá al fondo, tengo el peciolo, y luego uy, el peciolo acá, y luego se vuelve la vena central, y es así. ¿Mm? Acá, igual tengo este borde que es así, así. Y acá, trin, 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 trin. ¿Sí? Entonces, importante que aprendan a ver esas tres líneas. Voy a hacer un par de dibujos de estas. O miren, por ejemplo, esta planta de cartucho. También es interesante, es muy bueno para practicar porque los bordes se enroscan muchísimo. ¿Sí? Fíjense que hay un montón de curvas. ¡Wow! ¿No? Y acá este trin. Entonces practiquen, por eso les puse varias fotos ahí para que practiquen. Y la idea es como que con esto ustedes puedan un poco dibujar cualquier hoja, ¿no? Cualquier planta. Ya sea con un par de dibujos más. No sé si tienen preguntas o si van bien. Si estoy yendo muy rápido. La idea es, Se llama cuando la planta no tiene peciolo, ¿cómo es que se le dice a la hoja? hay dos maneras. Una es apeciolada, o sea, sin peciolo, o la otra es sesile, S-E-S-I-L. Mañana les voy a pasar una presentación súper rápida de botánica como para dummies, que a mí me gusta, como para que entiendan un poco qué es lo que miran los botánicos y por qué les interesa y cómo se reproducen las plantas. Entonces mañana les paso esa presentación así como súper rápida, pero para que tengan la información. Voy a hacer aquí un par de dibujos más. Quisiera preguntar, justo esta hojita que estamos pintando, la del cartucho, Sí. Se le ve en el bordecito como una reserva, como una cenefita. ¿Esa qué nombre, qué nombre tiene? Ajá. Eso no tiene nombre, simplemente esa es la estructura de las venas. Entonces seguramente, si tuviéramos la planta enfrente y la pudiéramos ver con cuidado, un buen truco, si van a practicar con plantas vivas, que es la idea, y era la idea inicial de este taller, y es mucho más divertido, siempre miren las hojas por detrás, porque muchas veces por delante no se ve muy bien nada, y cuando uno las voltea, las venas están más marcadas. ¿Sí? Entonces, ese es un truco importante. Siempre por detrás. ¿Qué pasa con esta hoja? Seguramente, voy a hacer acá un dibujo inventado. Digamos que yo tengo la hoja así, ¿sí? Y acá está la vena central, ¿sí? Ella tiene las venas secundarias que se van juntando. Acá, ¿sí? Debe ser algo así. Además son muchísimas, ¿sí ven que las venas secundarias son bastantes? Y estas al juntarse acá, van generando este borde, ¿no? Algo así debe estar después la estructura de las venas, ¿sí? Y pronto acá hay unas venas más pequeñas. Algo así puede ser. Entonces no es que eso tenga un nombre, sino que simplemente es como están formadas las venas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las venas en las hojas? Si ustedes se fijan acá, hay una cosa muy importante, es que las venas siempre van a marcar, como hundir la superficie de la hoja, ¿sí? Entonces, donde hay una vena,
En algunos casos son súper marcadas, como estas del laurel, que no voy a ir súper claro dónde está. A veces son más sutiles, como estas. Pero siempre las venas van a marcar la hoja y ahí van a generar luz y sombra. ¿Sí? Entonces, acá pasa lo mismo. Fíjense acá. Y tengo estas. Trin, trin, trin. Y ahí justo donde está esa vena, tengo para allá sombra y para allá luz. ¿Sí? Y aquí hay otra, y ahí hay luz y allá hay sombra. ¿Sí? Y esta línea que se forma acá, o puede ser incluso una vena en algunas, por ejemplo, las especies de los 7 cueros, algunos las tienen por ahí cerca, que son súper comunes en Colombia, hay como 600 especies. Es una familia que se llama Melastomataceae, tienen las venas así. Y acá tienen sí. unos canalitos así. ¿Sí? Seguro las han visto. Son como así. Súper fáciles de ver y generalmente son unas hojas muy gruesas. ¿Sí? Entonces, a veces uno se confunde como por líneas o sombras así, y resulta que eso simplemente es la estructura de la planta, ¿sí? De las venas. Entonces, no es... Es importante verlo para dibujarlo bien, ¿sí? Pero eso no quiere decir pues, que ahí haya algo más y que eso tenga un nombre, sino que simplemente es la forma de las venas. Entonces, vamos a hacer esta. Yo no sé, esta cosa está demasiado cerca. Tengo demasiado cerca el celular, el papel y no me cabe nada en la pantalla. Vamos a hacer esta hoja. ¿Mm? La que estoy haciendo. Con, la voy a hacer acá. Entonces, fíjense, primero es mirar el ángulo, ¿sí? Que es así, ¿no? Trin, de la punta aquí está escondida, ¿no? Detrás de la otra, pero pues no la podemos imaginar. Medir más o menos el tamaño. ¿Mm? Y trazar primero vena central, que es bastante recta, ¿no? ¿Sí? Luego voy a empezar haciendo este borde, el borde que está a la derecha. Fíjense que en este caso, como la hoja está mirando hacia arriba, los bordes con respecto a la vena están a la derecha y a la izquierda. No están arriba y abajo como este, sino a la derecha y a la izquierda. Entonces voy a empezar por este borde derecho. ¿Mm? ¿Cuál era mi línea? Sí, por acá. Si uno quiere ser súper preciso, pueden ir midiendo la distancia que hay entre el borde y la vena. Listo, que escucho. ¿Sí? Y acá. Este viene así, fíjense, se cruza acá con la vena, vuelve y sale. Ups. Y acá vuelve y se cruza, ¿no? No se alcanza a ver bien, pero es como así. Tal vez sí. ¿Qué pasa? Y uno dice, eso se ve rarísimo. ¿Qué les puede pasar? Esa es como la estructura, eso es muy importante y lo vamos a ver mañana. Vamos a hacer flores, que son de pronto un poquito más complejas. A mí no me parecen tan difíciles, pero personas a las que les cuesta trabajo. Importante que entiendan que uno, lo primero que hace es como el esqueleto geométrico de la planta, ¿sí? Una vez que uno tiene ese esqueleto, ya uno puede un poco poner los detalles, etcétera. Entonces, por eso a veces es un poco raro. Porque dice eso tan tieso o eso tan plano, y resulta que una vez que uno tiene ya esta estructura, le puedo empezar a poner detalle. A mí esto me queda un poco acá. Muy gorda. Si quieren ser súper precisos, pueden medir la distancia que hay entre el borde y el centro, ¿sí? Y aquí obviamente esta vena también es bastante gruesa, entonces voy a hacerle la doble línea. Yo hice la doble línea, pero lo que no hice fue, yo pensé, sí se cruza acá arriba. Y tengan en cuenta que la doble línea no es paralela, ¿no? O sea, no es una doble línea así, es una doble línea así, que se va juntando, ¿no? Cualquier hoja que ustedes miren, me quedó mi hojita. Mi hojita de Guayacán.
La perdí. Acá. Cualquier hoja que ustedes miren. Acá la vena es más gruesa y acá es más delgada. ¿Sí ven? Y estas pequeñas, acá es más gruesa y hacia la punta es más delgada. Siempre. ¿Mm? Entonces no hagan la vena central así y luego la hoja así porque se va rarísimo. Siempre va en punta. ¿Mm? Entonces acá, y se ve muy, en la foto lo van a ver muy bien acá. Esto casi que es una sola línea. Y acá ya está mucho más gruesa, ¿no? Y acá sale así. Y vamos a hacer el borde del que estamos hablando. También es súper importante que tajen el lápiz. Yo sé que suena como consejo absurdo, pero es importante que lo hagan porque a veces uno no sabe muy bien por qué se está equivocando y es que la punta del lápiz está demasiado gruesa y uno no logra. Fíjense aquí, en este punto, si ustedes miran la fotografía, ¿sí? Esta línea sale un poquito hacia la izquierda porque la hoja tiene cierto espesor, entonces eso marca ahí como una pequeña diferencia. Esto es así. ¿Sí? Y luego podemos hacer las líneas, las venas, perdón, secundarias. Acá. Entonces, si fuera a hacer un dibujo lineal, simplemente hago estas venas con mucho cuidado. ¿Mm? Trato que la línea sea como sutil, que no sea súper gruesa, sino que tenga como un lado más delgado, un lado más grueso, etcétera, lo que ya vimos, ¿no? Que en algunos sitios se vean más marcadas, en otros menos. ¿Mm? ¿Sí? Y ahí, digamos, yo tendría un buen dibujo lineal. Más o menos aquí, toca corregir un poquito. Cruce. ¿Sí? Digamos, ahí ya uno tiene como una ilustración botánica lineal muy... Fíjense que la hice muy rápido, fueron 10 minutos y ya queda. Ahora, si voy a hacer dibujo tonal, lo que yo les decía es, no vale la pena empezar haciendo todas esas líneas porque se les van a desaparecer. Pero lo voy a hacer para que vean cómo sería el proceso. Entonces, en este caso tengo unos brillos, perdón, yo les señalo, no sé nada. Unos brillos mucho más marcados, ¿no? Acá, acá, acá. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar por las sombras, con circulitos. Voy a tajarlo primero. Estos lápices se tajan con este taja lápiz, perdón, por la cinta. Dios mío, taja lápiz de tambor.
¿Qué pasa acá? Que las venas son más claritas. Aquí. Estas venas son más claritas que la superficie de la hoja, ¿no? Entonces pueden dejar, eso es lo que estoy haciendo yo, que es dejar un poquito el espacio entre vena y vena si quieren, o pueden colorear todo y luego borrar, o pueden ignorar el hecho que son más claritas y hacer simplemente la línea un poco más oscura, si les queda más fácil. Entonces fíjense que yo aquí voy con cuidado, ¿no? Voy despacio y voy construyendo el volumen sin afán y poco a poco, y eso es como una gran lección del dibujo, es que uno tiene que, o sea, uno busca un resultado, ¿no? Y eso es una cosa como muy como en la sociedad en la que vivimos, que uno siempre está pendiente como a qué va a llegar, a qué va a llegar, a qué va a llegar, a qué va a lograr, y con el dibujo uno aprende, espérense que esto está peor, ahí. Con el dibujo uno aprende como a, independientemente que uno sí está buscando un resultado, porque no quiere un dibujo terminado, uno aprende a confiar mucho en el proceso, ¿sí? Porque la mayoría del tiempo, no solamente con el dibujo, con la ilustración en general, la mayoría del tiempo las cosas no se ven como tan como uno quiere. Entonces hay también que tener mucha paciencia y confiar en ese proceso y saber que eventualmente uno va a llegar al resultado que uno quiere. ¿Sí? Acá. ¿Cómo les fue con la perspectiva de hojas? Yo sé que pasé muy rápido, generalmente yo esto lo hago como en 2 clases. Si hay alguno que tenga problemas, que diga, no, yo no logré hacerlo de las 3 líneas, me enredé, me van diciendo, tampoco se trata pues que se queden ahí solos ensayando. ¿Sí? Hola. Yo no he podido, esa puntica de esa hoja precisamente que está trabajando, que la puntica de arriba se le nota que es como que está doblada. Yo no he logrado que se note que está doblada. No sé si es por algo de la sombrita o qué será. Hay 2 cosas, Jenny. Lo primero es cómo se cruzan las líneas. ¿Sí? Digamos, esta acá, sí. tú tienes esta línea que es la de la vena central, ¿cierto? Ajá. Un poco. Se emborrachó el dedo. Ah, bueno, ya, eso es uno. Esto es uno y esta acá se cruza y vuelve Ah, allá. ¿Sí? Eso es importante, como este cruce. Y luego tú puedes, o con líneas, digamos, yo tengo acá la vena central, tengo este borde, se cruza así, ¿sí? Y por acá sale, uy. ya. ¿Sí? Sí, sí, es que no hace parte como de la línea central, la hice torcida. No, esta torcida es del borde, este borde. ¿Sí? Sí, Entonces tienes sí, pues, esto, y luego hay otro truco es que le puedes poner, si tú te fijas, una cosa importante que no les he mencionado, de hecho no me hiciste la pregunta, las venas también cambian de dirección dependiendo de si están la hoja hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces digamos acá, en este dibujo que estoy haciendo, estas venas que están acá hacen así, ¿sí? Esto como que no enfoca, está borracho. ¿Mm? Estas venas van hacia allá, ¿sí? Pero estas, como esto está doblado, apuntan hacia el otro lado, ¿no? Igual estas apuntan hacia allá. sí. ¿Sí? Eso es importante también y eso les va a ayudar muchísimo a que uno sienta esos pliegues. ¿Sí? Digamos, si esta fuera una hoja así súper curva, ¿sí? A veces existen, las hay, ¿sí? Que viene para acá y para allá y se cruza hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Si fuera una cosa así. Entonces, acá esta es la parte como de encima de la hoja, ¿sí? Todo esto. Y esta parte es la parte de abajo, ¿cierto? Porque ahí se dobló. Aquí si hubiera unas venas, estas venas hacen así. Y aquí hacen así. Y acá hacen así. Y fíjense que esas líneas, la dirección de esas líneas hace que el ojo entienda perfecto qué es lo de arriba y qué es lo de abajo. ¿Sí? Entonces ese es otro truco importante para que tengan en cuenta, es que miren muy bien
como la dirección de esas líneas cuando dibujen. Sí, sí, creo. Bueno, ahí más ¿Sí? o menos se mejoró. Gracias. No, aquí hay un súper brillo. Ya. Que no voy a alcanzar a terminar de hacer esto así con sombra, pero bueno, voy a hacer la mitad. Ya mañana vamos a hacer flores. ¿Y qué? Y de pronto hacer un poquito de color. Vamos a ver qué tanto nos rinde, ¿sí? Digamos, la idea es como que les quede claro el tema de hojas y flores, ¿sí? Y el otro como componente de la ilustración botánica son los frutos y las semillas, ¿sí? Pero digamos que cuando uno dibuja flores ya entiende bastante bien cómo dibujar volumen. Y los frutos generalmente son volúmenes, entonces no. Lisa, yo voy a tomar, mañana no tomo la clase desde mi casa, pues no voy a conectar desde mi casa. Entonces, necesito colores, los lápices y qué más. Y papel. Y ya, con los Ya. colores. Sí. Sí, mañana también es a las 5, ¿no? De 5 a 7, el mismo horario que hoy, y el domingo sí es por la mañana. Digamos, la idea de esto también es como que empiecen a observar con más cuidado. Hay un concepto que se llama la ceguera de la naturaleza, nature blindness, que es un concepto que básicamente lo que dice es que uno está tan acostumbrado al mundo vegetal, a las plantas, que las deja de ver, ¿sí? Como que para uno ver no sé, si uno está caminando por un monte o por cualquier lugar y uno ve no sé, un zorro o un armadillo, algún animal, es como, wow, ¿no? Uno para y lo mira y es como un momento así súper emocionante y profundo, y resulta que uno está rodeado de seres vivos, todos diferentes, cada uno en un proceso de reproducción, un proceso evolutivo, un proceso de adaptación distinto, con unas cosas muy interesantes que ver y que como detalles y sí, como temas así como muy apasionantes de la ciencia y de la biología, y están ahí como están quietas y como uno las ve como tan fácil, uno deja de verlas. Entonces también esto es una como invitación a que empiecen a mirar un poco más las plantas. ¿Sí? Lo que me decían ahorita, es que tiene ese bordecito acá, que es como una cenefa. Listo, ¿por qué? ¿No? Entonces también, como cuando caminen, o si tienen plantas en su casa, o si tienen la fortuna de tener un jardín, o si donde están hay un parque cerca, o abran muy bien los ojos y empiecen a mirar bien. Yo creo que la clase que les voy a dar mañana de botánica les va a ayudar a eso, es como a ver un poquito más a fondo las plantas, ¿no? Y a entender por qué las estructuras son como son, por qué las flores son así. Por ejemplo, la relación con los polinizadores, hay un montón como de secretos que esconden las plantas que es súper bonito empezar a descubrir. Fíjense que estoy haciendo acá, cambio de tema radical. Estas venas, lo que les decía que cada vena genera una sombra. Entonces yo voy a hacer la línea de la vena, ¿sí? Entonces, ¿por qué como que no enfoca? Bueno, la línea de la vena, y luego a partir de ahí hago una pequeña sombra, ¿sí? Línea y una sombra, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que no, voy a hacerlo acá en grande para que entiendan. Hago la línea así, y esa es como mi base para hacer sombra. Y así voy, y voy aclarando. Entonces lo hice muy rápido, lo hice, ¿sí? Entonces no se debe notar tanto la línea, sino que simplemente es, yo les decía que es como si se quebrara la superficie de la hoja. Y a partir de ahí se ¿La sombra la haces como con la dirección de la vena o también en circulitos? circulito. Todo, siempre circulito. En circulitos, ok. Sí. Aunque ahí, digamos, con esa pregunta hay un truco, es que si van a hacer línea, por alguna razón, porque de pronto es muy pequeño lo que están haciendo, lo que sea, o se siente más cómodo,
háganla siempre en la dirección en la que crece la planta. Digamos, si yo de pronto aquí quiero reforzar un poquito esta sombra y no voy a hacer círculos, sino 3, 4, 5 líneas, que también se vale, siempre en esta dirección, ¿sí? No hagan las líneas así, porque se va a notar y se va a ver muy mal. ¿Sí? O sea que acá hago base de línea y luego circulitos. Te quería preguntar, Dime. ¿nos puedes sugerir algún texto para empezar a entender más términos, como para empezar a andar en la botánica y entender, sí, términos y empezar a estudiar esto de una manera un ¿Como poco de ciencia, dices, de botánica? de botánica, sí? Sí, listo. Yo les paso mañana, perdón. Voy a pensar a ver cuál es como un buen texto básico y Gracias. les paso. Digamos que ahí hay un tema, y esto, digamos, es una posición súper personal, no es una regla. Pero a mí me pasó mi experiencia con la botánica, es que yo estudié arte, yo no estudié ciencias. Y cuando hice la especialización en ilustración botánica, tuve muchas clases de biología, pues de botánica. Y es súper apasionante, pero como que llega un punto en el que se vuelve como una ciencia muy aplicada, muy específica, llena de, como les decía, nombres en latín, de unas cosas como que para mí ya se volvían como demasiado lejanas, ¿sí? Entonces un poquito como que me quedé con lo básico y me encanta y es como entender procesos, relaciones, es una cosa un poco más amplia, en algunos casos más cercana a la ecología, sí, entender por qué hay biodiversidad, hablar como de evolución, de los conceptos así más amplios, que de botánica, porque la botánica es muy como taxonómica y es el tipo de hoja, el tipo de diente de la hoja, el tipo de punta, como si el ovario es así, o sea, sí, es una cosa súper específica, también interesante, yo les paso literatura a los que les interese, es chévere, pero se puede volver un poco demasiado aplicado para mí, ¿sí? Me pasó que mi abuelo era botánico, entonces tengo libros de él y es difícil porque es lo que vos decís, ¿no? Entonces son términos ya tan que es muy difícil entender. Entonces como empezar empezar a gatear, ¿no? Empezar a entender desde lo básico, lo que por ejemplo nos decías de peciolo y apeciolo, pues maravilloso entender dos términos muy sencillos, pero que aportan Sí. mucho. Pues la clase que les voy a hacer mañana de botánica es un poquito eso. Lo que les dije es como botánica para dummies, porque es cómo se llaman las partes, qué hay que mirar, para qué sirven, ¿sí? Cuáles son las partes de una flor, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Em, y voy a buscar, yo tengo como una cartilla de como las partes de la flor y cosas así como muy básicas. Esa creo que la tengo en PDF, se las puedo pasar. Porque sí, se empieza a volver una cosa, y también pues hay como mucho latín, entonces se vuelve pesado, ¿sí? Como que, y a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, me hacía muchas salidas de campo, yo estaba trabajando en el Instituto Humboldt, pues haciendo la tesis, no trabajando. Y me invitaban muchas salidas de campo, yo siempre iba, y me mandaban como de asistente de botánica, entonces yo iba con el botánico, que era muy querido. Entonces decía, ay, José, ¿eso qué es? Y me decían, no, eso es una laurelacia, no sé qué cosa. Y a mí eso me entraba por uno y se me iba por el siguiente. Así como que ahí fue que entré en choque con la botánica porque yo dije, pues él sabe todo, pero como que realmente no me... Sí, se vuelve como nombres y taxonomías, entonces digamos que ahí yo siento que es chévere tener una muy buena base y como ampliarlo más como un tema de ecología o de paisajismo y esto tiene muchas ramas, ¿no? Uno puede hablar de biología, pero también puedo hablar de arquitectura, puedo hablar de etnobotánica, que es la relación de las plantas y el hombre, se puede hablar de medicina, se puede hablar de muchas cosas con esto, ¿no? Entonces, yo siento que esa perspectiva así súper como occidental y científica de la ilustración botánica es para los botánicos. A mí me gusta distanciarme un poco de eso y pensar como esto sirve para muchas cosas, ¿no? Sirve para hacer paisajes, para hablar
distintas prácticas para rescatar como saberes tradicionales alrededor de las plantas y la medicina. En fin, aquí hay un universo gigante que se va abriendo, ¿no? Bueno, fíjense ahí, ¿qué hice yo? Empecé a poner contrastes, entonces ya tengo esta sombra acá, ¿m? Es bastante fuerte, por eso yo les decía que esas líneas iniciales, pues eventualmente se iban a borrar, ¿no? Estas venitas que le había hecho a toda la hoja, pues se van a ir como mezclando con acá, ¿sí? Green. Fíjense que allá uno empieza a tener la sensación de que esa hoja brilla. ¿Cuál es el secreto? Mi brillo es muy blanco, ¿sí? Y está muy cerca la sombra, una sombra muy oscura de ese brillo muy blanco, ¿sí? O sea, el contraste es alto. Aquí voy a bajarle un poquito a este. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Tienen preguntas? Ya se nos acabó el tiempo de hoy. Vayan pensando igual para mañana, como si les surgen preguntas de lo de hoy. Que yo sé que estoy yendo un poquito rápido, pero para poder avanzar. Y acá pues es lo mismo, voy. Entonces, si se fijan, no me acuerdo quién fue el que me preguntó que si trabajo por capas. Fíjense que aquí no trabajé tanto por capas. ¿Por qué? Porque no tengo un gris medio. Es muy diferente una hoja como esta, que digamos toda ella va cubierta de un gris medio y luego tengo unas zonas un poco más oscuras y otras más, aún más oscuras, que una hoja como esta, donde tengo blancos y tengo casi negros, ¿no? Entonces acá no trabajé por capas, sino que fui haciendo más presión en las zonas oscuras. De pronto después uno refuerza, si necesita más contraste puede reforzar ciertas zonas, pero no cubrí todo con un gris inicial, ¿sí? Entonces, como les decía, yo cuando hago superficies que son mate, paso primero, por ejemplo, acá, este lado de la hoja, voy a hacerlo súper rápido, para no dejarla así como media. Este lado de la hoja no tiene brillo blanco, ¿no? Entonces aquí sí puedo ir. Sí, estoy trabajando demasiado rápido, pero bueno. Acá sí puedo ir con un gris medio. ¿Sí? Y luego marco el pequeño borde que hay acá y marco las venas. Entonces, igual, línea y un poquito de sombra. Línea y un poquito de sombra. Acá hay una sombra. Le hice un poco de afán, pero ahí, como para que vean un poco el efecto. ¿Listo? Bien, ¿cómo les fue? Mañana seguimos. Entonces, como luego estaba diciendo, lápices de grafito. De pronto hacemos algo de color, no estoy 100% segura. Y
el archivo que trabajamos hoy, ahí hay varias páginas, entonces con ese mismo archivo, bueno, yo les pongo aquí mi cara. Con ese mismo archivo vamos a trabajar y traigan preguntas, también a veces uno no tiene tantas preguntas, sino que ya es después que le van surgiendo, entonces tráiganlas, que también esa es la idea de que sea un taller de varias sesiones. Y nada, nos vemos mañana a las 5. Desde Libre Lunar les mandan el enlace, no sé si ya les mandaron todos o si solo les mandaron el de hoy, pero ahí se conectan. Y creo que eso es todo. Que estén muy bien. Que descansen. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Chao. Nos vemos mañana. Que estén bien, hasta mañana.